Dios le bendiga, amada persona, amada iglesia del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra, en la Sagrada Escritura, y le voy a invitar a que abramos la Escritura en la segunda epístola del apóstol Pablo, la primera epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, su capítulo número 2, y vamos a darle lectura a sus últimos 4 versículos, del 17 al 20. Primera a Tesalonicenses, vamos a seguir con nuestro estudio de esta carta, su capítulo número 2, versículos del 17 al 20, y vamos a darle lectura todos juntos, convenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a pedirle a Dios su guía para que podamos entender su Sagrada Escritura. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra, Dios de la gloria, de poder escuchar tu consejo, Señor, pues ciertamente tú en tu Sagrada Escritura nos has dejado, Padre, la regla de fe y de conducta, la manera en la cual debemos conducirnos, la manera en la cual debemos darte la gloria y la honra, la manera en la cual debemos esperar en ti en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos a ser hacedores de tu Sagrada Escritura todos los días de nuestra vida, hasta el día en que tú vengas o nos llames a tu presencia. Te lo pedimos, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que también sea, Padre, tu Espíritu Santo quien habla en nuestras vidas, pues apartados de ti nada podemos hacer. Amén. Si usted está de pie, puede tomar su asiento. En estos versículos que acabamos de leer, del versículo 17 al versículo 20, así como el capítulo entero, el número 3 de su versículo número 1 a su versículo 13, vamos a estudiar un mensaje que hemos titulado En medio de la aflicción. En medio de la aflicción estudiaremos, en base a la Sagrada Escritura, 4 puntos. En primer lugar, en medio de la aflicción, Dios nos recomienda que no juzguemos antes de tiempo. En medio de la aflicción no debemos juzgar antes de tiempo y nos basaremos en los versículos del 17 al 20 del capítulo número 2. En segundo lugar, veremos que en medio de la aflicción debemos afirmar nuestra fe. Debemos afirmarnos en la fe y esto lo estudiaremos en el capítulo número 3, sus versículos del 1 al 4. El tercer punto veremos que en medio de la aflicción debemos buscar la comunión fraternal. Debemos buscar la comunión fraternal y nos basaremos en los versículos 5 al 8 del capítulo número 3. Y en último punto, basándonos en el capítulo número 3 de los versículos del 9 al 13, veremos que en medio de la aflicción debemos dar gracias a Dios. Así es, amada iglesia del Señor, amada persona, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si gusta leer conmigo, por favor, los versículos 3 y 4 del capítulo número 3, versículos 3 y 4 del capítulo número 3, dice la palabra del Señor así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis.
Amada iglesia, amada persona, es necesaria la tribulación. Es necesaria la aflicción por la cual usted y yo atravesaremos a lo largo de nuestra vida en este peregrinar. Es por ello, basándonos en el versículo número 3 y 4 y viendo todo el contexto de estos versículos del capítulo número 2 y el capítulo número 3, por eso llamamos de esta manera este mensaje, en medio de la aflicción. ¿Qué significa aflicción? Aflicción, la Real Academia Española y un diccionario de la lengua española dicen que es sufrimiento físico, angustia moral y también significa tristeza. Es decir, que en medio del sufrimiento físico, en medio de la angustia moral, en medio de la tristeza, en medio de nuestro pesar, en primer lugar, la palabra de Dios nos recomienda que no juzguemos antes de tiempo. No debemos juzgar las cosas antes de tiempo. La iglesia en Tesalónica está siendo perseguida, lo estuvimos estudiando hace la semana pasada y la semana antepasada. Vimos que hay una diferencia, un contraste entre creyentes y fanáticos religiosos. Los fanáticos religiosos persiguen a la iglesia de Cristo. Los hermanos en Tesalónica están siendo perseguidos por los fanáticos religiosos, por los judíos, están siendo afligidos, están padeciendo algunos físicamente, otros tienen problemas en su parte moral, no saben qué hacer y algunos están entristecidos porque algunos de sus familiares han partido y ellos no han visto el retorno del Señor Jesucristo, lo que el apóstol Pablo les anunció a los hermanos en Tesalónica. Y lo que la palabra de Dios nos ha anunciado desde su ascensión a los cielos y hasta que Él venga, la iglesia espera el retorno de su Señor. Por eso el apóstol Pablo tiene que decirles en los versículos 17 y 20, del 17 al 20, en el capítulo número 2, que no debemos juzgar antes de tiempo. Nunca juzguemos las cosas antes de tiempo. El apóstol Pablo tuvo que dejarlos por un momento. Si usted lee Hechos, capítulo número 17, versículos del 5 al 10, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo los tuvo que dejar solos, no porque él quisiera abandonarlos, no porque él quisiera ya no estar con ellos, sino porque la persecución por parte de los judíos, porque se hizo un grande alboroto en Tesalónica, de tal manera que a Pablo, los hermanos en la noche lo tuvieron que llevar rumbo a Berea. Por eso el apóstol Pablo se tuvo que distanciar por un momento de los creyentes en Tesalónica. El apóstol Pablo nos dice en el versículo número 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. En medio de la persecución, en medio de la aflicción, no juzguemos antes de tiempo. Y el primer inciso de este punto es, no juzguemos antes de tiempo. Somos amados y deseados. Somos amados y deseados. El apóstol Pablo les escribe esta carta y les dice, yo dejé de estar con vosotros por un poco de tiempo, no porque yo no quisiera estar con ustedes, sino por causa de la persecución. Pero aunque estuve lejos de ustedes o por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Muchas veces cuando las personas que dicen amarnos espiritualmente, no están con nosotros físicamente en los momentos más difíciles para nosotros, creemos que su amor no es sincero, creemos que son personas hipócritas, creemos que son personas que no aman sinceramente y empezamos a juzgar antes de tiempo. El apóstol Pablo no estaba con ellos no porque no quisiera estar, pero aunque no estuviera con ellos físicamente de vista,
pero Él en su corazón los llevaba en todo tiempo y en todo momento. Por lo tanto, somos amados y deseados en medio de la aflicción, aunque nosotros no lo veamos físicamente. El amor y el deseo de las personas y creyentes está con nosotros, aunque estemos distantes de ellos físicamente. Su amor, nuestro amor por ustedes, su amor por nosotros siempre estará presente. No debemos juzgar antes de tiempo, somos amados y deseados. La ausencia física no siempre significa abandono. No siempre el que una persona no esté con nosotros significa que nos ha abandonado. El Señor Jesucristo, cuando Él iba a partir, Él les decía a sus discípulos que les convenía a ellos que no estuviera físicamente con ellos, porque si Él no se fuera al Padre, no vendría el Consolador. No siempre la ausencia física significa abandono o desamparo. No juzguemos antes de tiempo. No juzguemos antes de tiempo, porque la ausencia física no siempre significa desamor. No siempre significa desamor. El apóstol Pablo no estaba con ellos físicamente, pero su amor, en su corazón el apóstol Pablo los llevaba presentes. El apóstol Pablo estaba ausente de vista, pero no de corazón. En el versículo número 3 de su capítulo número 1, él nos dice cómo él constantemente daba gracias a Dios por los creyentes en Tesalónica, por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la constancia de su esperanza. Aunque el apóstol Pablo no estaba físicamente con ellos, en su corazón estaban presentes, y cada que él oraba de día y de noche se acordaba de los creyentes en Tesalónica. Es por ello que no debemos juzgar antes de tiempo en medio de la aflicción, porque en medio de la aflicción los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos amados y deseados, porque la ausencia física despierta un mayor deseo de estar con los seres amados. Cuando no tenemos a los seres amados cerca de nosotros, tenemos un deseo más vívido de estar con ellos. Anhelamos ansiosamente estar delante de ellos, poderlos ver que están bien, abrazarlos, estrechar su mano. Es como hoy en día. La ausencia física de poder congregarnos despierta más nuestro deseo de poder hacerlo. Usted tal vez no valoraba esto antes de esta pandemia. Antes de esta pandemia le daba igual ir al templo, no ir al templo, alabar o no alabar, llegar, sentarse y dormirse. Pero ahora anhelamos poder congregarnos, anhelamos podernos ver los unos a los otros, saludarnos, abrazarnos como lo hacíamos antes en el amor del Señor. Pero hoy no lo podemos hacer. Pero en medio de la aflicción, en medio de estos momentos, usted debe saber que somos amados y deseados, que la distancia física despierta vívidamente el deseo de estar juntos, el deseo de vernos. Es lo que el apóstol Pablo les dijo al final del versículo 17. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Dice el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. En medio de la aflicción es bien fácil decir que todos nos han abandonado, decir que todos nos han desamparado. A veces cuando pasamos por aflicción física, por medio de alguna enfermedad, llegamos a cuestionar aún a Dios. Y llegamos a preguntarle y decirle, ¿en dónde estás, Dios mío? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado así? ¿Por qué no puedo recuperar esta sanidad que tanto deseo?
Y empezamos a juzgar antes de tiempo. Nos enfocamos más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Creemos que no somos amados, que estamos siendo desamparados, que a Dios no le interesamos y empezamos a juzgar las cosas antes de tiempo, sin darnos cuenta que el problema, la enfermedad, la tribulación, la angustia moral, la tristeza, lo único que hace es acercarnos más a Dios. Cuando usted está enfermo es cuando busca más a Dios. Cuando usted está triste es cuando busca más a Dios. Cuando usted tiene angustia moral es cuando busca más a Dios. Dios permite aunque todo eso acontezca con un solo propósito, y ese es que estemos cerca de Él en todo tiempo y en todo momento, porque somos amados y deseados por Él. En medio de la aflicción, en medio de esta pandemia, Dios nos ama y nos desea. Y Él lo ha demostrado. Él nos ama y nos desea de tal manera que se humanó en la persona de Cristo. San Juan 3:16. Dios nos ama y desea de tal manera que Él se hizo semejante al hombre, tomando forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Él nos ama y desea de tal manera que dio su vida en rescate por la suya y por la mía. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos amados y deseados por Dios de tal manera que Cristo está intercediendo por nosotros día y noche delante del trono de la gloria. Romanos 8:34. Pero muchas veces dejamos de ver el amor, el deseo que Dios tiene hacia nosotros, y nos enfocamos más en la tribulación, nos enfocamos más a la aflicción que estamos viendo, y dejamos de ver la parte espiritual y nos enfocamos más en la parte material. Es por ello que la palabra del Señor nos invita que en medio de esta pandemia usted no juzgue antes de tiempo. Somos amados y deseados por Dios. Los hermanos en Tesalónica, tal vez algunos, empezaron a juzgar al apóstol Pablo. Veremos más adelante que en realidad la iglesia de Tesalónica se mantuvo firme, amando a Dios y amando al apóstol Pablo y deseando verlo nuevamente, lo cual le generó mucho gozo al apóstol Pablo. Pero no todos se comportan, o no todos nos comportamos de la misma manera. Tal vez en estos momentos de aflicción usted está juzgando a muchas personas que dicen que la amaban espiritualmente, pero ¿dónde están ahorita? O cuando usted está en alguna aflicción fuerte, ¿en dónde están esos seres, esas personas espiritualmente que decían que me amaban tanto? No siempre será posible estar juntos, amada iglesia del Señor. Pero no estamos solos. Nos amamos a distancia. Estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir a través del Espíritu Santo de Dios. Debemos confiar en ello. Debemos dejar de juzgar en medio de la aflicción, porque sin duda la palabra de Dios nos dice claramente que somos amados y deseados. Tal vez no lo vemos físicamente, tal vez usted no ve físicamente a Dios porque Él es espíritu, pero Él ha demostrado su amor y deseo por usted y por mí. Por lo tanto, no juzguemos antes de tiempo. Y en segundo lugar, queremos ver que en medio de la aflicción no debemos juzgar antes de tiempo, pues la salvación es espiritual. No juzguemos antes de tiempo. En primer lugar, porque somos amados y deseados. Y en segundo lugar, no debemos juzgar antes de tiempo. La salvación es espiritual y eterna.
La salvación es espiritual y eterna. Comentaba hace un momento que a veces cuando estamos enfermos, creemos que Dios nos ha desamparado, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros porque únicamente nos estamos enfocando a las cosas materiales y limitamos nuestra vista a ver nada más las cosas de esta tierra y no las cosas que trascienden, las cosas que son eternas como el Espíritu. Cuando hay aflicción, cuando hay tribulación, cuando hay angustia, cuando hay persecución, debemos saber que muchas de las veces Satanás es el que está detrás de todo esto. La salvación es espiritual y eterna. Por lo tanto, Satanás buscará desviar nuestra atención. Buscará desviar Satanás su atención y mi atención de las cosas eternas, porque él sabe que la salvación es espiritual y eterna. Por eso el apóstol Pablo en el versículo número 18 les dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás buscará estorbar de alguna u otra manera para que usted y yo dejemos de ver a Dios y empecemos a ver las cosas temporales y pasajeras. Esta palabra de estorbó viene del griego encoptó. Encoptó, que quiere decir cortar dentro, es decir, impedir o detener. Esta palabra encoptó es un término militar usado para la destrucción de caminos y puentes antes de que avance el enemigo. Es decir, el enemigo de nuestras almas buscará estorbar que no sigamos avanzando por el camino espiritual. Por lo tanto, él pondrá muchos estorbos para que sigamos avanzando. Porque si nosotros seguimos avanzando, Él sabe que Él ya está derrotado. Él sabe que la verdad os hará libres cuando conocemos verdaderamente a Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Entonces ya no habrá impedimentos para que usted y yo sigamos adelante. El apóstol Pablo, ¿sabe que él pasaba por muchas aflicciones? ¿Sabe que el apóstol Pablo aún tenía una enfermedad? ¿Un aguijón en la carne? ¿Un mensajero de Satanás? Pero esto no era un impedimento para que él siguiera buscando a Dios, predicando la palabra y llevando a las almas a los brazos de Cristo. Por eso el enemigo no podía hacer nada en contra del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba firme en la fe. Él creía y sabía en quién había creído. No importaba que un aguijón estuviera en su carne, no importara las aflicciones que hubiera, el apóstol Pablo creía en Dios y su camino seguía firme y adelante. Pero como el apóstol Pablo tenía tal firmeza en el Señor, Satanás impedía que regresara nuevamente a los hermanos en Tesalónica y los afirmara en esa fe, porque ciertamente cuando hay una guerra siempre se buscará obstaculizar el camino de nuestro enemigo. Siempre en una guerra, de alguna u otra manera, se hacen trincheras, se deshacen puentes, se ponen obstáculos en los caminos impidiendo que el enemigo pueda avanzar y hacernos daño. Por eso Satanás pone obstáculos para que el evangelio no pueda llegar a otras personas, porque si el evangelio llega a las otras personas, las personas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No importa que haya aflicción, no importa que haya enfermedad, nosotros en todo tiempo y en todo momento daremos gracias a Dios, porque Dios nos ama y nos desea y Él lo ha demostrado y Él quiere que estemos con Él. Y Él se dio a sí mismo para que usted y yo estemos eternamente con Él por toda la eternidad. Solamente no juzgue las cosas antes de tiempo.
somos salvos y la salvación es espiritual y eterna, solo que Satanás será un estorbo. No solamente Satanás será un estorbo, las personas serán usadas aún por Satanás. Por ello, dejemos de ver las cosas de este mundo y enfoquémonos en las cosas espirituales y eternas. Por eso el versículo 19 y 20 nos dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amada persona, no es su físico lo que le agrada a Dios. No es su apariencia lo que le agrada a Dios. Aquí cuando se refiere y dice vosotros, las personas, no se refiere a la persona física, sino se refiere a los seres individuales que tienen intelecto, sentimiento y voluntad. Dios es una persona, no tiene cuerpo físico, pero es un ser individual que tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, ir a ver a los hermanos era su gozo, era su esperanza, porque no hay gozo y no hay alegría más grande que ver a los creyentes firmes en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchas personas se dicen ser creyentes, pero únicamente cuidan su exterior, únicamente son apariencias, son fariseos. El Señor Jesucristo denunció a los fariseos y les dijo: sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro estáis llenos de huesos muertos, estáis llenos de inmundicia. Por eso el apóstol Pablo buscaba ir con los hermanos para afirmarlos, para que no sean simplemente seres superficiales, cuidando su apariencia física y su exterior, siendo simplemente sepulcros blanqueados, sino que fueran seres individuales con su intelecto, sentimiento y voluntad rendidos a Dios, porque Dios quiere que tengamos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Dios quiere que sintamos como Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dios quiere que vivamos como Cristo, haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. San Juan 6:38. Por ello es importante estar delante de los creyentes, no por el físico. Pablo no se refería a que ellos eran su gozo y su alegría, por quienes eran ellos físicamente, sino ellos eran su gloria y gozo cuando estemos presentes delante de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez estemos ausentes por este momento físicamente, pero algún día nos encontraremos en el cielo con el Señor. Esta ausencia únicamente despierta más nuestro deseo de estar juntos. Y si Dios viniera en este momento y ya no nos pudimos ver físicamente, nos veremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Es por ello que el apóstol, es por ello que Dios siempre ha procurado que usted y yo nos afirmemos en la fe, que no juzguemos las cosas antes de tiempo. No pensemos que no somos amados, no pensemos que hemos sido abandonados, somos amados y deseados. En medio de la aflicción no juzguemos antes de tiempo. La salvación es espiritual y eterna. Por ello, Satanás buscará obstaculizar nuestro camino para seguir buscando de Dios. Y como las cosas son como la salvación es espiritual y es eterna, nuestra esperanza tiene que estar puesto en las cosas espirituales y eternas. La esperanza del apóstol Pablo era ella, y el gozo y la gloria era ello, que los hermanos
estuvieran firmes, para que sea que el Señor viniera o nosotros vayamos a Él, estemos juntos por toda la eternidad. Amada persona, amado hermano, estamos en momentos de aflicción y eso no es nuevo para el creyente. A lo largo de nuestra vida como creyentes hemos pasado por muchas aflicciones y esa no es la mala noticia. La mala noticia es que seguiremos pasando por aflicciones. Pero la palabra de Dios nos recomienda que no juzguemos antes de tiempo. Somos amados y deseados. No juzguemos antes de tiempo. La salvación es espiritual y eterna. Y dentro de 8 días, si Dios lo permite, veremos que en medio de la aflicción debemos afirmar nuestra fe. Retenga la palabra del Señor, amado hermano, amada hermana, porque estaremos muy pronto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a orar, amada persona, amada iglesia, pidiéndole a Dios nos ayude a ser hacedores de su palabra. Padre eterno, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Ciertamente en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, Señor, muchas veces sentimos que estamos abandonados, sentimos que estamos solos y empezamos a juzgar las cosas antes de tiempo, Señor. Tú en tu Sagrada Escritura nos has dejado el testimonio, Padre, de que tu siervo nunca abandonó a los tesalonicenses, Padre, y que tú tampoco nos has abandonado, Señor, sino que tú nos amas y nos deseas. Y aunque seamos afligidos en este cuerpo, en este físico, Señor, lo más importante es el ser espiritual, Señor, nuestro intelecto, nuestro sentimiento y voluntad rendidos a ti por toda la eternidad, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre eterno, a afirmarnos en tu santo nombre, Señor, a afirmarnos en la fe, a afirmarnos, Padre, en todo tiempo y en todo momento en tu Sagrada Escritura. Te lo pedimos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios les bendiga.